Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, que estáis aquí reunidos, y queridos hermanos, hermanas, que nos estáis acompañando desde vuestras casas. Primer domingo del año, y como decía Pablo, una ocasión excelente para comenzar este tiempo que medimos así, reflexionando en la palabra del Señor. Esta mañana, esta mañana no, tiempo atrás, pues estaba pensando qué podía decir yo, otro sermón de Año Nuevo. Y bueno, pues los hermanos que os habéis incorporado al púlpito pues hace menos años, quizá tenéis temas nuevos, pero yo sinceramente ya no sé la cantidad de veces que he hablado en un sermón de Año Nuevo. Y sinceramente, solemos caer en tópicos, el mismo rollito de siempre, que si el año, que si no sé qué, que si la prosperidad, que si las ilusiones, que si los planes. Bien, está bien, pero no era eso lo que yo tenía en mi corazón, porque sinceramente no quiero empezar ahora aquí este domingo diciendo que este año le damos una patada al 2020, como dicen, como si fuera un ser malísimo que nos trae cosas, y que ¡ay, qué bien que va a venir el 2020! Pues no, sinceramente, hermanos, seamos un poco inteligentes. El hecho de que hayan pasado 24 horas no cambia nada. Y la historia va a seguir siendo la historia. Y este mundo va a seguir siendo mundo. Y Rubén va a seguir siendo Rubén. Así es como podemos verlo desde aquí, ¿verdad? Además de eso, yo pensaba en que realmente esta fecha que me ha tocado predicar, pues era una fecha un poco especial, porque desde luego está dentro del espíritu de la Navidad. Ahí tenemos el árbol de Navidad, ¿verdad? Todos los adornos, y todavía estamos con ese asunto. Año Nuevo fue hace 2 o 3 días, 2 días. O sea que ya se nos ha pasado, deberíamos haber hablado de eso el domingo pasado. Y ahora deberíamos estar hablando de la adoración de los magos, porque eso es dentro de unos días. Así que me habíais puesto en una situación en la que no sabía ni qué decir. ¿De qué cosa hablo? Bueno, pues había en mi corazón el deseo de hablar de un relato navideño, un relato que más que navideño, vamos a hablar relatos del nacimiento de Jesús. Los relatos del nacimiento los encontramos en Mateo, los encontramos en Lucas, Marcos y Juan no los relatan, pero hay otro relato del nacimiento de Jesús totalmente distinto. Un relato que se sale de esa visión terrena de lo que está sucediendo y que transporta nuestras mentes a una realidad supraterrenal, es decir, a lo que realmente está pasando, la metahistoria, el sentido de la historia, en el cual ocupa un lugar único y singular el nacimiento de Jesús. El relato que vamos a leer nos pone delante de nosotros la realidad de que el nacimiento de Jesús es el desencadenante y el determinador de un conflicto espiritual. Y no por ser espiritual es menos real, lo espiritual es lo real. Un conflicto espiritual en la esfera de los cielos, que es la manera de hablar del mundo espiritual, y que tiene su manifestación y sus consecuencias en este pequeño paréntesis que es la historia humana, y que determina lo que está sucediendo en el mundo. Y mirando esta realidad espiritual es como podemos encontrar el sentido de esto que nos pasa, de que el mundo sigue siendo mundo, de que yo sigo siendo yo, y de que a pesar de que te deseo un próspero año nuevo, va a seguir habiendo egoísmo, va a seguir habiendo maldad, va a seguir habiendo guerra, va a seguir habiendo violencia. Pero esto que parece un poco desesperanzador, que parece desalentador,
parece de un pesimismo acerbo, no es el sentido último del relato que vamos a leer. Como veréis, el sentido último de la historia es que la historia ya está resuelta. Que todo este conflicto ha sido vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de su palabra y por aquellos que no tuvieron amor a sus vidas, o como dicen otras versiones, que menospreciaron sus vidas. El sentido de la historia es el sentido de una tribulación, de angustia, de conflicto, de confrontación que tiene la victoria ganada. Es decir, lo que nos sucede no es aleatorio, no es casual, no es el destino ni el año lo que nos trae lo que llamamos malas cosas. La realidad es que estas malas cosas, que nosotros consideramos malas cosas, son el telón de fondo que la historia, desde que es historia, plantea al hombre, de una manera o de otra. Y es un telón de fondo que el Señor Jesús ha venido a rasgar, a partir y a eliminar. Pero no quiero hacer más preámbulos. Perdón. Aquí tenemos una foto y pone el título del sermón que yo quisiera, o de la reflexión que quisiera compartir hoy. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que ahora lo leeremos. Y como subtítulo, la Navidad en el Apocalipsis. Y tenemos aquí lo que hemos dicho, la visión pues bucólica de la Navidad, del Año Nuevo, de los regalos de la fiesta de los magos, que llamamos reyes, vaya, decimos reyes, y enseguida salta un hermano, oye, no son reyes, son magos. Vale, magos, ¿eh? Pero se llaman reyes aquí en nuestra cultura, vaya. Así que si me equivoco, no me crucifiquéis, ¿vale? Esta es la visión que tenemos, que se nos presenta, que nos damos y que se nos ha calado hasta el ADN. Sin embargo, la visión que vamos a ver en el capítulo que vamos a hacer sería una visión mixta. Una visión que tendría más que ver con esto. Tendría más que ver con esto. Contemplamos un cielo brillante, glorioso, pero hay una realidad en el mundo de opresión, de persecución, de violencia y de angustia. Vamos a leer este capítulo, este hermoso capítulo, son 18 versículos, y vamos a intentar retenerlo en nuestra mente, ¿verdad? Comienzo diciendo, y una gran señal apareció en el cielo. Quiero parar aquí. Veréis que hay dos señales, ¿eh? Una señal es la mujer y otra señal es el dragón. La mujer es la gran señal, ¿eh? Y el dragón es simplemente la señal. Es decir, no hay comparación, ¿eh? Para Dios no hay un opositor en pie de igualdad. Y este conflicto es algo que se está dirimiendo así a brazo partido. No. Las obras de Dios son las grandes señales. Lo demás son señales en el mundo que tienen un sentido solamente cuando están subordinadas y sujetas al plan de Dios. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta. Y eso ya nos plantea una pregunta, una mujer tan maravillosa, tan majestuosa. Estaba encinta. Y además de estar encinta, estaba gritando por el dolor de parto y los dolores de alumbramiento. La segunda señal. Y entonces apareció otra señal. Teníamos la gran señal y la señal.
apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Bueno, creo que esto en el relato que tenemos de los reyes, no, de los magos, perdón, de los magos, es muy evidente, ¿verdad? Nos recuerda todo aquello de Herodes, todo aquello de que se escapan, ¿verdad que sí? Seguro, hay una intencionalidad en el relato de Apocalipsis. Continuamos. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Y ahora parece que cambia la escena, ¿verdad? De lo que está sucediendo aquí en esta mujer vestida de sol y tal, que parece que está en una esfera terrena, y ahora aparece en el cielo un conflicto. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado, el sentido de esta palabra es fue derrocado, y fue derrocado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual, no lo olvidemos, engaña al mundo entero. Y este que engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora hay un cántico también en la esfera celestial, a raíz de esta victoria. Oí un cántico en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto ya es una realidad. Y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos. Cuando leía esto yo recordaba a Romanos. ¿Quién nos acusará delante de Dios? Si el juez es el que murió por nosotros. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido derrocado, ha sido arrojado. Ellos, fijaros lo que dice esto tiene mucho sentido. No vamos a poder entrar en todos los detalles, en gran parte porque yo no lo sé, y en buena parte porque no hay tiempo, ¿no? Pero ellos lo vencieron. ¿No ha sido Miguel? ¿No han sido los ángeles? No, ellos lo vencieron. ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero, el primero de nuestros hermanos, que venció con su sangre. Y por la palabra del testimonio de ellos. La victoria está en nuestro testimonio. Y el testimonio de ellos, fijaros, y no amaron sus vidas. Tampoco vamos a poder entrar en esto mucho, pero yo tengo en el corazón de hablaros de esto, ¿no? De no amaron sus vidas. Amamos mucho nuestra vida. Dice el Señor Jesús que el que ama su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la ganará. En la historia que vamos a ver de conflicto, la mayor derrota es amar la vida. Porque en este conflicto van a haber mártires. Pero los mártires ganan su vida, no la pierden.
y en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Yo no sé si compartís esa sensación. Hemos vivido unos tiempos tan dulces, podríamos decir, humanamente hablando. Estamos amando mucho nuestra vida. Le damos una prioridad muy alta. Cuando realmente, como veremos en Apocalipsis, la prioridad no es esta vida. La prioridad es la realidad celestial. Y es lo único que da sentido a lo que pasa aquí. Si no, no hay sentido. Bien, pero no puedo insistir ni puedo alargarme mucho más. Quisiera dejar estas cosas como ideas, ¿no? Y si tenéis interés, pues en analizar no solo este pasaje, sino otros textos de Apocalipsis, pues os invito a que o bien os inscribáis en la asignatura de Apocalipsis que habrá después de primavera en la EVE, o en las clases que también tendremos aquí acerca de esta asignatura. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos los cielos y los que moráis en ellos. Pero, ay de la tierra y del mar, del que pone su mira en estas cosas de aquí, no en la realidad que hay arriba, que hay en el espíritu. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Veremos a ver esto del poco tiempo, qué relación tiene con los 1260 días, con los tiempos y la mitad de un tiempo, etcétera, si nos da tiempo. Si nos da tiempo. Bien, vamos a continuar. Porque la cosa no acaba aquí. Volvemos otra vez a la escena de lo que está pasando sobre la tierra. Mientras que eso está resuelto ya en el cielo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron, fijaros, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Vamos a ver que no son unas alas cualquiera. Son las dos alas de la gran águila. Para que volara de delante de la serpiente, aquí el dragón lo llama serpiente, delante de la serpiente al desierto. Fijaos y volvemos al tema. El desierto donde tiene preparado un lugar Dios. Y aquí, para volar delante de la serpiente al desierto. A su lugar. Al desierto. A su lugar. Donde es sustentada, y aquí en lugar de 1260 días dice, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como un río, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto. Había unos cuantos a los que ya no les podía hacer la guerra, pero quedaban aquí. Algunos a los que les podía hacer la guerra. Es decir, contra los que guardan los mandamientos de Dios, fijaos, y tienen el testimonio de Jesucristo. Un poco antes, en este libro de Apocalipsis, ha hablado también de los dos testigos, los que tienen el testimonio. Y también profetizan y hablan y predican y dan testimonio por 1260 días. Lo que nos da a pensar que todo el tiempo que dura el testimonio, tanto tiempo como tengamos que testificar, vamos a tener que sufrir los embates, la persecución y la oposición de este ser, que ahora veremos algo de él, que se llama serpiente, dragón, etcétera, etcétera.
Desde luego esto requiere mucho mayor análisis y explicación, lo sé, pero bueno, estoy controlando la hora y como tampoco quiero que esto se me vaya de las manos, voy a seguir adelante. Vemos que aquí han aparecido varios personajes. Por un lado tenemos el que ha llamado más la atención, el que aterroriza, el que en las películas cuando se habla de apocalipsis se habla de algo ¡guau! Malísimo, no, que acaba el mundo, tal. Eso cuando es el sentido que tiene nuestra sociedad del apocalipsis. Bueno, apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, ¿sí? Algo que se nos ha dado a conocer. Necesariamente tiene ese sentido terrorífico, al contrario. Lo que pasa que, bueno, pues los hombres y los seres humanos cogemos lo que queremos, ¿no? Y para escapar a lo mejor de un mensaje que no nos conviene, pues realzamos unas figuras míticas y ponemos ahí un poco para que pensemos en otra cosa, ¿eh? Bien, el dragón, la serpiente antigua, nos dice también que es diablo y Satanás. Los judíos tenían mucha aversión, no eran buenos marinos, ¿eh? El agua del mar les daba miedo, quién sabe lo que hay ahí debajo, esas profundidades, ¿no? Y entonces en el Antiguo Testamento se habla del Leviatán, de Mot, de Rahab. Son fuerzas siempre, fuerzas oscuras, enemigas de Dios. Podéis tomar nota o luego os puedo pasar el PowerPoint donde hay citas sobre este tema. Así que es esto lo que refleja este símbolo tan raro que por supuesto no se puede tomar literalmente, ¿no? Imaginaos un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, pues a ver cómo repartimos los cuernos, ¿no? Pues una cabeza tendría 2, otra 1. En fin, se puede repartir de diferentes formas, pero no es la idea, ¿eh? La idea es de que hay una fuerza enemiga de Dios que forma parte del ideario de aquellos que están leyendo el Apocalipsis. Evidentemente, en Génesis también encontramos a esa serpiente antigua, ¿eh? Esa serpiente antigua que persigue a Eva para apartarla del plan de Dios, a la humanidad, a Eva. Y aquí daros cuenta que paralelismo, aquí persigue a la mujer que ha de dar lugar a la simiente. Satanás es el diablo, el demonio, y eso significa que es el adversario, el calumniador. Es también el engañador, ¿eh? No vamos a entrar, se puede explicar el porqué de estas acepciones, ¿no? Pero una acepción importante es que es el engañador de este mundo. Porque realmente las ventajas que nos da ver las cosas como se ven aquí en este mundo es un engaño. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a eso que parece que el engaño es la realidad. Y lo que plantea Apocalipsis, no. La realidad es la revelación, el Apocalipsis. Bien, tenemos otro personaje, el niño. Este es muy facilito, ¿eh? ¿Quién va a ser? El varón que regirá a las naciones con vara de hierro. Salmo 2, verso 7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Por supuesto, las personas que estaban leyendo el Apocalipsis, y conforme lo leo, era necesario que estas personas fueran versadas en las Escrituras, porque lo que está utilizando ahí Juan, en la revelación que recibe de Dios, son todo alusiones, paralelos, analogías con situaciones que se han dado en el Antiguo Testamento. Bien. Pero una cosa muy importante, en este personaje, en el niño, en Jesucristo. Fijaos que la Biblia dedica 4 evangelios, es decir, casi la mitad del Nuevo Testamento, a hablarnos del ministerio de Jesús. Y en Apocalipsis no utiliza ni una línea. ¿Por qué? Porque nos dice que este niño fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Es decir, desde el punto de vista de Dios, toda la oposición, toda la persecución, todo el odio de los hombres
Todo el sufrimiento que infligieron a Jesús es algo que Dios resuelve así. Ha tenido que pasar. Sucede. Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea crucificado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la vida de Jesús, ya sabéis cómo fue. Pues para Dios, eso es un instante. Porque el Hijo nació y fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Es decir, Jesús está en el trono. Está hablando claramente de la ascensión y entronización de Jesucristo. Pero esto también nos lleva a pensar que Cristo es el primero de los hermanos, el primero de la simiente de la mujer. Y no decía, y si a mí me han perseguido, a vosotros perseguirán, porque el siervo no será mayor que su señor. Porque es necesario, como dice Pablo, que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino. Pero como nosotros amamos nuestras vidas, eso es un gran problema. Cuando en el plan eterno de Dios, eso es algo que Él ya tiene solucionado. Jesucristo no amó su vida, la entregó. La entregó por todos nosotros. Queremos muchas veces entender la historia, nuestros sufrimientos, nuestra vida, la deriva de este mundo. Y queremos dar respuestas. ¿Qué respuesta? No te preocupes, que ya será mejor. Seguro que todo va bien. El Señor va a hacer que este año que viene se vaya el coronavirus. Pues no te lo puedo decir, sinceramente. Ni el Señor tampoco te lo dice. Porque no se trata de eso. ¿Verdad? Vamos a seguir. Tenemos también a otro personaje, a Miquel. ¿Dónde está Miquel? No lo veo. Ah, está con el estómago. Bueno. Miquel es un nombre hebreo, ¿eh? Un nombre hebreo. Miquel sería Micael, ¿eh? Y significa quién como Dios. Un nombre muy adecuado para este ángel. Este ángel, bueno, tenéis dentro de él hay mucha cultura y mucha tradición hebrea que no tenemos en la Biblia, ¿verdad? La angelología, es decir, el ideario sobre los ángeles, que fue muy prolífico en el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, ahí había la idea, había unos ángeles y arcángeles. Los arcángeles eran los jefes de los ángeles, ¿no? Y encontramos en Judas, el capítulo 9, el versículo 9 de Judas nos habla del arcángel Miguel, ¿eh? Era el jefe de las huestes celestiales. En el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, pero que tiene, digamos, está enraizado en el pensamiento hebreo, nos habla de que Miquel era el patrono y el intercesor de Israel. Y en el libro de Daniel aparece varias veces este jefe de las huestes. ¿Cómo? Siempre defendiendo al pueblo de Dios, velando por el pueblo de Dios. Bien, no podemos detenernos ahí, pero es decir, todos los recursos de Dios están para defender al pueblo de Dios y llevar a cabo su propósito en este mundo. Y su propósito en este mundo tiene como punto central el siguiente personaje que vamos a ver. Tiene como personaje central a una mujer gloriosa que está con dolores de parto. Dice, y una gran señal, ya hemos hablado de ello, apareció en el cielo una mujer rodeada, vestida de sol, fijaos, una imagen de majestad, de grandeza, con la luna debajo de sus pies, de honor, de dignidad, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Bueno, pues ya podéis imaginar.
según los intérpretes, o son las 12 tribus de Israel, o son los 12 apóstoles, o es la totalidad del pueblo de Dios. Eso podemos verlo en otro momento, ¿no? Pero una mujer coronada, y una mujer coronada que estaba encinta y estaba de parto con dolores de alumbramiento. Lo primero que nos llama la atención de esta visión es el contraste, ¿no? Esa gloria, ese estado de majestad, ese estado de pureza, de honor, de dignidad, de majestuosidad, y a la vez ese momento vulnerable, ese momento de angustia, ese momento de dolor, esa situación precaria en la que está viviendo esa mujer, que es las dos cosas, majestuosa y vulnerable. Los adornos que tiene, adornos de la luna, las estrellas y el sol, no vamos a hablar de ello, ni vamos a hablar tampoco, si os interesa algún día os lo cuento, ¿no? El paralelo que tiene con el mito griego de Latona y el parto de Apolos, etcétera, que guarda cierta similitud y que posiblemente Juan está utilizándolo de una manera polémica contra el paganismo. El paganismo que era el causante de muchos de los males que tenían allí. Pero bueno, desde luego está utilizando la imagen que nos ofrece Cantar de los Cantares, donde nos habla quién como esta, la esposa del rey, quién como esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla. Todo eso, pero dando a luz, pariendo. Bueno, aquí, levantad la mano las que habéis dado a luz, levantaríais, unas cuantas, ¿no? ¿Qué posición más comprometida la de una mujer dando a luz, ¿verdad? Pues así está esta mujer. Evidentemente el simbolismo de esta mujer es un simbolismo que todos intuimos, pero que es difícil de concretar. Es difícil de concretar porque a lo largo del relato va cambiando, va mutando y va alcanzando nuevas dimensiones. Por supuesto. En el Antiguo Testamento se habla de Israel como de una nación que está en dolores de parto hasta dar a luz a su liberador. Tenemos algunas citas ahí que podéis ver. Por supuesto que está hablando de Israel, pero no se nos puede escapar la clara alusión que tiene a María, a la Virgen María. Una alusión que tiene muchos puntos de contacto con este relato. Y he de decir, decía esto, y un hermano del cual no voy a decir el nombre, me decía, eso es la interpretación católica. Bueno, pues lamento deciros que no es tanto así, ¿verdad? No es tanto así porque estuve leyendo algunos comentarios, buenos comentarios de la Biblioteca de Autores Católicos, y hay cierta prevención, ¿verdad? Cierta prevención a identificar de una manera literal a María con esta mujer. Porque según la tradición católica, de los padres, etcétera, y tantas que han habido después, el parto de la Virgen fue virginal, es decir, no se rompió el himen al dar a luz, y además fue indoloro. Claro, una mujer gritando en esa situación tan comprometida, pues es difícil de identificar a María. Y además, pues también hay ciertos problemas porque en el relato esta mujer es la madre de la simiente y da a luz más hijos. Pero claro, ya sabéis que en este ideario María, María, según la tradición, no tuvo más hijos, solamente tuvo Jesús. Bien, es decir, es evidente que hay una alusión a María. Una alusión a María que va más allá puramente de lo literal, por supuesto. Como se llama, por ejemplo, a Abraham padre de la fe, ¿verdad? Abraham no es el padre de la fe, pero sí es el padre de los de la fe. Y de cierta manera, si me lo permitís, y sin cargar la tinta ni postular un dogma, creo que a María se le podría considerar la madre de los de la fe. Porque ¿quién puede negar la maravillosa fe que inspiró a María obedeciendo el deseo del Señor de que el Espíritu Santo
se posará sobre ti de tener un hijo en las condiciones en las que la tuvo, confiando solamente y únicamente en la promesa, en la palabra de Dios. Bien, María en este sentido es madre de la simiente de los de la fe. Pero también no es Israel los hijos de Abraham, los hijos de la sangre étnica, sino los hijos de Israel, del verdadero Israel, es el pueblo de Dios, es el Israel de la fe, de tal manera que está hablando aquí, esto podemos verlo en Gálatas 4:26, cuando nos habla de la simiente de Agar y de la simiente de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Que son los hijos de la fe. Se está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, está hablando de todos aquellos que han creído en el Señor, bien creyendo en sus promesas o bien creyendo en la promesa realizada en Jesucristo. Aquellos que se han identificado con ese niño que es su precursor y que ha sido tomado y ya está en el trono. Bien. Después de ver estos momentos, ya vamos a llegar a la parte final. La parte final, algo hemos adelantado de esto. Quiero hablar ahora del desierto. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. Y esto que está hablando, este lugar que está preparado por Dios, no hay que confundirlo con en la casa de mi padre muchas moradas hay. No está hablando aquí de esto. Esa es otra morada. Un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y también habla en el versículo 14, dice, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Podríamos hablar mucho. El desierto del que aquí habla es el desierto de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es el lugar tradicional de refugio de los perseguidos. Y ahí podíamos hablar de Israel que estuvo en el desierto, de Elías que estuvo en el desierto y fue sustentado, del maná en el desierto, de David que huyó, de tantos, bueno, no voy a entrar en los que hay que explicar, de Juan el Bautista que se fue a predicar al desierto, Jesús que se iba a orar al desierto y fue sustentado en el desierto en las tentaciones, de Pablo, y hay una referencia también que para aquellos que leían este libro era importante, de aquellos que habían huido de Jerusalén en el año 67 después de Cristo y gracias a que tuvieron una revelación y a que recordaron las palabras de Jesús que les animaba a salir de la ciudad cuando vieran la abominación. Se salvaron yendo por el desierto a Transjordania, a Pella. Seguramente este recuerdo estaba en aquellos que leían este relato. Pero de esto, aparte de todas estas ilustraciones que pueden ser, pues alimentar nuestro intelecto, yo quisiera pasar algunas enseñanzas, ¿no? Enseñanzas que tienen que ver más con nuestra ética, con la realidad moral y con nuestra forma de ver este mundo y ver lo que tenemos que enfrentar. El desierto es el lugar opuesto a la ciudad. El desierto es el lugar opuesto a Egipto. Y en el Apocalipsis, Egipto y Babilonia son el lugar del cual procede la esclavitud, la opresión, la persecución y el mal. En Apocalipsis no solamente se lleva a la iglesia al desierto, sino que se le exhorta a salir de la ciudad, salir de Babilonia. La ciudad, en este sentido, es la estructura humana impregnada de los valores morales, sociales, éticos, políticos, que tienen que ver con la opresión, con la coerción y que obedecen a principios distintos y contrarios al amor de Dios. Y eso lleva al pecado, lleva al vicio, pero también lleva a la violencia y a tantísimas cosas. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
El desierto es el único lugar donde la iglesia puede sostenerse. No hay sustento para la iglesia en la ciudad. Ni para la iglesia, ni para mí, ni para ti. El desierto es el único lugar donde la iglesia debe estar el tiempo que duren esos 1260 días, que no es ni más ni menos que el tiempo que dura el testimonio y el tiempo que dura la persecución, que es el mismo. Porque en la ciudad no se puede dar testimonio. Si se participa de la ciudad, el testimonio no tiene ningún efecto. Nuestra ciudad, nosotros somos, digamos, beduinos del desierto, por decirlo así, entre comillas, pero tenemos también una ciudad, tenemos una ciudadanía. Tenemos una ciudad preparada para nosotros, pero que es una ciudad que vendrá cuando hayamos acabado nuestro testimonio, cuando haya pasado nuestros 3 años y medio aquí, que es la Jerusalén celestial, que está preparada para entonces. Y la pregunta es, ¿dónde está la iglesia hoy? Y la siguiente pregunta es, ¿dónde estoy yo? Estoy interesado en las cuestiones, en las relaciones, en las ventajas, en los afanes, en los intereses, en las categorías de la ciudad, de Babilonia. ¿O hago caso del Señor y me retiro al desierto? Que es el lugar de comunión, es el lugar de oración, de vivencia íntima con Dios, apartado, opuesto al contubernio con el sistema social, político, cultural, de amistades, etcétera, etcétera. Bien, es una respuesta que debemos responder cada uno de nosotros delante del Señor. Y por último, se le dieron las 2 alas de la gran águila. Yo cuando leo esto digo, me imagino esa águila fabulosa. Porque no es una águila, es la gran águila. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto. Y esto me lleva enseguida al texto de Romanos 12:12. ¿Qué alas son esas? Gozosos en la esperanza. Fe. La fe da gozo. La esperanza es lo que sostiene. Gozosos en la esperanza que nos permite sufrir en la tribulación y constantes en la oración. Esas 2 alas son la fidelidad y el apego a nuestra esperanza, a que va a ser verdad, a que es realidad lo que Dios nos está diciendo que ya ha sucedido, y la oración que nos mantiene en contacto y aferrados y buscando el poder de Dios para cada situación. No son otras. Esa gran águila ya la ha provisto el Señor, se le dieron. El Señor nos ha dado esas 2 herramientas, esas 2 alas. Con esas 2 alas podemos volar de la serpiente, del ámbito donde ella ejerce su dominio. Y podemos escapar y podemos ver desde lo alto el panorama que sucede a nuestro alrededor en el mundo con otra perspectiva. Decía la canción que hemos cantado, dame tu parecer, dame tus ojos para ver. Son los ojos de la gran águila, que vuela viendo la realidad desde una perspectiva absolutamente distinta, donde lo importante no son esas pequeñas historias de mi vida, sino el plan de bondad y de amor eterno de Dios para nuestro mundo. Porque no podemos vernos como individuos, somos un pueblo. Y siempre estamos mirándonos nuestro ombligo, lo que a mí me pasa, el problema que yo tengo.
Sin embargo, el Señor nos dice que todo esto tiene un sentido y una victoria conseguida. Y ya para terminar, tendríamos que hacernos una pregunta. Tenemos dos aves. Tenemos el águila majestuosa y hay una gallina estupenda para el caldo de Navidad. ¿Con cuál te identificas? ¿Cómo volamos? Me temo que muchas veces, como esa gallina asustada, que no consigue nada, con alas raquíticas, preocupada por eso, porque ve las cosas, digamos, lo que está preparada para ver, lo que puede ver con esos revoloteos, son los gusanicos que pueden haber por suelo, y como mucho la zorra que ha entrado en el corral, pero es incapaz de ver el conjunto. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, para que este año no voy a haceros promesas de prosperidad. Lo que sí que voy a haceros la promesa es que si volamos con las alas del águila, seremos fortalecidos en la fe. Y el Señor nos librará del máximo peligro que hay, que no es perder la vida, es perder la fe. Es la apostasía, es la muerte. Que el Señor nos guarde y nos bendiga.